Sí, estamos en la apertura para la sabiduría de la Kabbalah. ¿Quieres decir algo? ¿Qué puedo decir? Nosotros realmente cuando llegamos empezamos a aprender directamente la apertura de la sabiduría de la Kabbalah. Eso era lo que teníamos. La primera parte era la apertura y cuando tú abriste el centro de estudio en los años 2000, en el año 2000, el campus eran 3 horas, hora y media ptijá, apertura, y otra hora y media otras cosas. Sí dice Gilad, quien siente que ahora está sufriendo porque porque es 1 hora y media es mucho, imagínense. Si realmente las explicaciones de Gilad, incluso a nivel intelectual, pueden entender, quien es más veterano puede usar esta hora y media que ya no tienes necesidad de estas explicaciones, puede usarlo para extraer la luz que reforma, como nos explica Baal Sulam, para equilibrar la fuerza de recepción. Gilad, la apertura a la sabiduría de la Kabbalah es uno de los 15 artículos que Baal Sulam escribió para que podamos llegar a trabajar, a comprender los dos grandes proyectos, el libro del Zohar y por supuesto el Talmud de Serasfirot, que habla también de mundos, de los Partzufim, de las Sefirot, muchos términos que quien llega en forma que no está preparado o que pierde el contacto, no entiende nada, siente que no se conecta, o que peor, no sé qué es peor, empieza a imaginarse que comprende. Yo recuerdo antes que empecé a estudiar con el Rav, hace muchos años, buscaba y llegué a uno que me explicaba esta sefirá y la mano y la pierna. Yo entendía que eran necedades, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque es muy fácil convertirlo todo en corpóreo. Por eso que el estudio de la sabiduría de la Kabbalah tiene que ser muy preciso. Y la apertura de la sabiduría de la Kabbalah y todas las introducciones, la introducción al libro del Zohar, el prefacio para el Talmud de Serasfirot, todo lo que nos enseña para aprender correctamente todo este material, para que podamos entender lo que nos dicen los cabalistas. Por otro lado, que no se imagine que ya se encuentra en esos estados y seguramente que eso frenará su avance y es lo peor que puede pasar, porque uno cree que ya se encuentra en algo y en realidad está totalmente desconectado. Mijael, sin aprender la apertura no se puede ir a estudiar el libro del Zohar o el Talmud de Serasfirot. Entonces, cuando terminemos con la apertura, vamos a pasar al Talmud de Serasfirot. Gilad, quiero advertirles, entre comillas, a diferencia del artículo La Paz, aquí vamos agregando un estrato a 1, 2, 3 y tenemos que ir basándonos en lo que se aprendió antes. O sea que a pesar de que vamos a hacer diagramas y vamos a explicar y vamos a ver videos con Rav, es muy importante la continuidad, no perder la continuidad, porque si no uno se desconecta del aprendizaje. Vamos a tratar de volver para atrás cuando sea necesario y eso lleva tiempo. Ahora estamos recién en el comienzo del comienzo, por eso sugerimos que sean constantes. Por ejemplo, el artículo de La Paz, lo terminamos, pasamos a otro, pero seguiremos con la parte esta de la apertura porque es lo principal y realmente es una explicación muy compuesta,
que se divide en diferentes estratos, o sea, no renunciar a esto, aunque sea difícil. Bueno, comencemos con un video de Rav. Vamos a ver un punto del Talmud de Serasfirot que nos explica, pero primero vamos a escuchar a Rav. Rav dice que es un experimento científico a base de experiencia. Quiere decir que si tenemos intelecto, sentimiento y queremos entender dónde nos encontramos, en qué estado, en definitiva, qué es el mundo, quién soy yo, qué es la humanidad, inanimado, vegetal, animal, cómo se desempeña, no tengo más remedio, incluso a nivel natural, llego al punto en que descubro cómo comportarme correctamente en este mundo y cómo llegar al trabajo de Dios. Se puede preguntar, ¿dónde ve usted todo esto? Vemos esto en el futuro, que llega una persona hace 5.000 años atrás, digamos, y descubrió. ¿Por qué? Del cielo. ¿Qué es del cielo? Naturaleza. Hay una sola naturaleza. No hay nada más que él. Y luego más y más y más personas fueron descubriendo, y nosotros también, todo lo que se desenlaza está en la naturaleza. Entonces nos quiere decir que de hecho todo el trabajo que nos dicen los cabalistas también nos llega de la naturaleza. Lo recibimos, descubrimos, porque investigamos la naturaleza y a partir de esto podemos utilizarlo. ¿Cómo usamos todo tipo de descubrimientos que hicieron diferentes científicos? En física, química, biología, zoología, usamos eso, aunque no entendemos nada. Lo importante es que carne y verduras, frío, calor, todas esas cosas podemos usarlas gracias a lo que ellos han revelado en la naturaleza. Lo mismo los cabalistas, ellos descubren qué pasa en la naturaleza y nos dicen cómo usarlo. Más todavía, sí, a través de la ciencia podemos mejorar un poco nuestra vida y también corromper nuestra vida, como vemos. Entonces, por medio del uso de la sabiduría de la Kabbalah podemos evitar grandes golpes, podemos acortar nuestro tiempo de desarrollo, llevarnos por encima del abismo sobre un lindo puente. O sea, todo eso es para nuestro bien. Nos conviene utilizar la naturaleza, la ciencia superior llamada sabiduría de la Kabbalah, y entonces llegar verdaderamente a grandes cosas en nuestra vida conviene. Bueno, no era este el clip, pero por lo visto por el de arriba, bueno, esto era una explicación sobre el artículo de la paz. Bueno, pasemos entonces a la apertura a la sabiduría de la Kabbalah, punto 1. Rabbi Hanania, hijo de Akashia, dice, el Creador quiso purificar a Israel, por eso les entregó abundantes Torah y mitzvot, preceptos, tal como está escrito. El Creador quiso, a causa de su rectitud, magnificar la Torah y glorificarla. Aquí Barasulam empieza con las palabras de Rabbi Hanania, hijo de Akashia, que es del Talmud de Makot, un versículo. Y aquí explica, se sabe que Zakut, purificación, deriva de la palabra Izdakut, refinamiento,
Tal como dijeron nuestros sabios, las mitzvot fueron entregadas solo para la purificación de Israel por medio de ellas. Debemos entender en qué consiste esta purificación que se consigue por medio de la Torah y las mitzvot, y que es el grosor o espesor, la aviut, que se encuentra dentro de nosotros y que debemos purificar usando Torah y mitzvot. O sea que aquí vemos que hay que purificar algo. Tenemos un espesor, no entendemos todavía qué significa, que tiene que pasar un proceso de purificación o refinamiento a través de un mecanismo llamado Torah y mitzvot. Estamos en un estado de aviut, una purificación, y esa purificación ocurre por un método llamado Torah y mitzvot. Eso es lo que nos dijo aquí. Y nos pregunta cómo esto ocurre. Y ya lo explica diciendo, ya hemos hablado de esto en mi libro Panim Masvirot y en el estudio de las 10 Sefirot, el Tes, y ahora reiteraré aquí brevemente que el pensamiento de la creación consiste en deleitar a las criaturas de acuerdo con su abundante generosidad. Dice entonces que nos recuerda que el propósito de la vida está el plan o pensamiento de la creación, que tiene un método que es para deleitar a los creados de acuerdo con su abundante generosidad. O sea, si hay creados en el mundo, en el estado en el que cumplen el plan o pensamiento de la creación, tienen que deleitarse. No hay nada más simple y claro. Pero dice, el pensamiento de la creación tiene un propósito que es deleitar a los creados de acuerdo a su abundante generosidad. Por esta razón se imprimió en las almas un gran deseo y anhelo de recibir su abundancia. Es decir, que tenemos el deseo de recibir ¿qué? Su abundancia. ¿Por qué? Porque esto se ha imprimido en nosotros. El Creador quiere deleitarnos y para poder recibir esa bondad nos creó la capacidad de recibir toda su abundancia. ¿Por qué? Decimos deseo de recibir. Aquí explica que es el deseo de recibir toda su abundancia. Y lo llamamos así, deseo de recibir. Esto se debe a que el deseo de recibir es el cli, la vasija, para la medida del deleite en esta abundancia, ya que la medida, o sea, nosotros que estamos compuestos como un cli para recibir ¿qué? Toda esta abundancia, todo el placer. Dice, ya que la medida y fuerza del deseo de recibir la abundancia corresponde precisamente con la medida de placer y deleite en la abundancia, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque nosotros como deseo de recibir no podemos sentir nada, no podemos percibir nada si no lo sentimos. Entonces, si tenemos el deseo de algo, significa que nuestra naturaleza quiere placer y queremos ese placer porque así estamos compuestos, querer recibir deleite y placer. Entonces nos dice, y están tan interconectadas que son indivisibles. El deseo de recibir y el placer están de uno dentro del otro, no se pueden dividir, excepto, nos dice, en cuanto a que el placer se relaciona con la abundancia y el gran deseo de recibir la abundancia se relaciona con el receptor. Esto significa que nuestra vida es una sola sensación. De momento que uno es consciente de sí mismo y de la realidad hasta que llega al estado más corregido, hay una materia. Esa materia se llama deseo de recibir placer y deleite. El hecho de que yo quiero recibir un placer
significa que yo tengo el deseo de recibir. El placer mismo no lo atribuimos al creado, sino al creador. Es decir, que existe el deseo de recibir y claro que el deseo de recibir lo creó el creador. No nos inventamos a nosotros mismos, pero él creó, quiere decir que de la palabra bar que sacó hacia afuera, o sea, algo que fuera de él, sacó de sí mismo, extrajo de sí mismo el deseo de recibir, que quiere recibir la abundancia. La abundancia se la atribuimos al creador. El deseo de recibir se lo atribuimos al creado. A ambos, ¿quién lo siente? El creado. ¿Sobre qué materia? El deseo de recibir. ¿Qué otra materia tenemos? Luego vamos a hablar sobre intenciones, cómo usarlo correctamente, que no usar, esos ya son medios. Aquí nos habla de la raíz, de la base de la creación, que somos deseo de recibir. ¿Qué sentimos? Abundancia. ¿De dónde viene esta abundancia? La actitud sobre la abundancia, decimos, viene del creador. ¿De dónde el deseo de recibir? Es nuestro, porque esa es nuestra materia. Hasta aquí en la apertura. Mijael. Y dice que tenemos que purificar ese deseo, o sea, adaptarlo a la recepción de la abundancia. Tenemos otro video, si se puede, por favor, de Rab. Dice así Rabbi Hanania ben Akash, un gran cabalista, que el creador quería la fuerza superior, general, bueno y benefactor, que se encuentra en entrega, purificar a Israel, limpiar de algo. Israel y Asharel, quien anhela ser como el creador. Según su propósito se llama Yasharkel, Israel, que anhela ser como el creador. Y entonces el creador y esa persona hace una purificación, quiere que esa persona sea pura. ¿Qué hace? A propósito, los ensucia. Y para limpiarlos, ¿qué hace? Les incrementa la Torah y las mitzvot. Ya sabemos qué significa Torah y mitzvot. Torah es la fuerza superior que otorga al hombre para corregirlo, para que sea similar al Creador, otorgante como el Creador. Esta fuerza que llega a la persona es la luz de la Torah. Cree la tendencia al mal, si tiene el ego, que tiene o no tiene. La persona que revela que tiene ego, suciedad, y quiere corregirlo ni limpiarlo, entonces pide, quiere ser limpio, y de acuerdo a esto llega a la fuerza superior, cree la tendencia al mal, cree la Torah como condimento, que es la Torah que lo corrige. Y si no tiene lo que corregir, entonces no tiene la mano de la fuerza superior, o sea, no tiene Torah. La Torah siempre ilumina en contraste al mal o la suciedad, y cuando el mal es lo opuesto al Creador, el Creador es otorgante total, y la persona que descubre que es egoísta y determina que eso es algo malo y no quiere estar en eso, anhela no estar en eso, entonces recibe de arriba la fuerza de corrección llamada Torah. Solamente de acuerdo a esto tiene lo que ver con la Torah. Cuando llega esa fuerza de arriba para purificarlo, limpiarlo, corregirlo, entonces la acción que se activa es mitzvah. Mijael, vemos que todo el tiempo crece en nosotros la aviud, el espesor o grosor, el deseo de recibir a lo largo de la historia.
y también en nosotros, principalmente quien empieza a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, el espesor va creciendo, la aviud, y no tenemos control de eso, el Creador nos lo da, porque si Él quiere otorgarnos placer, tiene que haber quien quiera recibirlo, o sea que el deseo tiene que ser grande, cruel, pero también nos dio la Torah para purificar el deseo, para adaptar el deseo para la recepción de la abundancia. El deseo de recibir con el fin de recibir no se puede allí recibir placer. Y por eso es que está el método de cómo purificarlo, limpiarlo, para que ese gran deseo que se desarrolla esté adaptado para recibir la abundancia. Latín 26, mujeres, adelante. Hola amigos, gracias por la oportunidad de preguntar nuevamente. Baal Hasulam enseña que las Mitzvot y Torah son herramientas para purificar nuestro ego y refinar nuestro ser, ayudándonos a conectar con el Creador. La pregunta es, ¿qué podemos hacer hoy en nuestra decena para utilizar la Torah y las Mitzvot como herramientas para purificar ese ego y acercarnos más al otorgamiento genuino hacia los demás? Gracias, amigos. Gracias por la pregunta práctica y apta. La mitzvah más grande que incluye todas es lo que se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, unificar a las criaturas, unir, juntar. En hebreo también viene de la palabra del quien trabaja con los metales para hacer joyas, como que divide el oro, o sea, también unificar, purificar y unir. Dicen que es lo mismo. Bueno, no vamos a entrar en eso, realmente es el ya más apto al tema del lenguaje hebreo. Y sabemos que tenemos en la decena una mitzvah que es ama a tu prójimo, ama a tu amigo como te ama a ti mismo. Si esa es la mitzvah, el precepto que queremos hacer, uno usa todos sus medios, el pensamiento, el acto, la intención, para cumplir esa mitzvah. Gracias por la pregunta. Turquía, mujeres. Queridos amigos, ustedes dicen que nosotros anhelamos el placer porque es nuestra naturaleza. Y si uno siente culpa cuando recibe placer en el trabajo espiritual, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde uno siente vergüenza? No vergüenza, culpa. Quiere decir que quiere recibir algo y no lo recibe, se siente culpa por no sentir. ¿Y qué culpa? No entendí la pregunta, dice Gilad. La pregunta es: ¿de dónde proviene esta sensación de culpa si todo lo que quiere uno es recibir? Mijael diría quizás más vergüenza. Esa vergüenza llega del contraste de la forma, de la disparidad de forma, como dice Rabash. Quien no estudia no tiene vergüenza. Quizás se siente vergüenza porque le culpan de algo que quiso recibir. Pero cuando uno empieza a estudiar la Kabbalah, entonces empieza a ver esa brecha que hay entre uno y lo que tiene que ser. Y le empieza a dar una medida de vergüenza. Y esa brecha, pero no diría que es culpa. Es la naturaleza. El Creador nos creó así. Uno no tiene culpa de eso. El hecho de que uno no le pide al Creador ser corregido. Por eso el pecado, la sabiduría de la Kabbalah es: ¿por qué no pediste? ¿Por qué no recurriste al Creador? El hecho que tú haces esto y el otro y no tienes fuerzas y no otorgas y no mantienes el marco y no eres garante de tus amigos. Entendemos.
Eso el creador ni siquiera lo pregunta, es claro que es así. Pero el hecho de ¿qué haces con eso? Lo descubriste ahora, ¿por qué no recurres al creador? Por eso que decimos que la plegaria es todo. Kiev. Adelante. Shalom amigos, gracias por esta clase. Bala Sulam escribe aquí sobre la purificación del deseo. ¿En qué medida es importante encontrarnos en el Congreso Regional que tendremos en Kiev, por ejemplo? ¿Cuán importante es encontrarnos con los amigos, los maestros, para hacer este acto de la purificación del deseo? Gilad, sí, le vamos a dar tiempo a este tema, es fascinante por sí mismo. Lo vamos a ver en el domingo en la Yeshivat Haverim. Es la primera vez que hacemos un congreso regional. Es muy importante que cada uno haga su máximo esfuerzo para llegar en su zona, en su región, para preocuparse de estar en contacto, de tocar, abrazar con a los amigos. Pero es mucho más amplio y no es tanto el tema que estamos hablando ahora, y le vamos a dedicar a esto su tiempo, pero gracias que nos lo recuerdas. Mijael, la purificación es que nos encontramos juntos, estos individuos de millones, billones de personas en el mundo que se encuentran, un número pequeño de personas en diferentes lugares, 200 personas. Como dijiste, ese filtro, como que el creador filtra el deseo de recibir, y llegamos en cada lugar a unas decenas, cientos de personas apenas, y eso es por medio del deseo, del estudio común, la intención. Así podemos purificar nuestro deseo. El proceso es ese. Queremos tener un deseo muy grande, porque si no, no tendremos el kli, la vasija para recibir la abundancia. Pero nuestra reunión es para purificar el deseo. Y cada uno, cuando se reúne con los demás, está renunciando a algo, y esa renuncia, esa anulación es parte de la purificación, de la preparación del kli. Imagínense, cada uno tiene que comprar un ticket, viajar, tomar vacaciones, hacer turnos, 1000 cosas. Todo eso es renunciar, y con interferencias, porque el creador le agranda el aviut, el espesor. Entonces, cuando uno llega por primera vez, está, ¡ay, qué interesante, todo atractivo! Pero quien llega ya la vez 17 o 100 veces, vemos que tratamos de despertar a los amigos, precisamente los más veteranos, es más difícil. A ellos hay que despertarlos. Bueno, nos uniremos también en Kiev, que allí habrá un maravilloso congreso también, y nos purificaremos a la vez. Español, mujeres. Buenos días, queridos maestros. La pregunta ¿es obligatorio que todos los seres humanos pasen por las 4 fases de purificación para llegar a la corrección y recibir la abundancia? Gracias. Sí, son leyes naturales, y esto trata a continuación del artículo, cómo haremos. Esto no se puede saltear, todos tienen que pasar el mismo proceso. Turquía 1. Toda. ¿Cómo podemos sentir al Creador en el Congreso de mayo, ese bueno y benefactor, como
en el Congreso de mayo, cómo sentir al Creador bueno y benefactor. No tenemos que esperar hasta el Congreso de mayo. Un Rabash nos explica, nuestro Rab nos explica todo el tiempo que tenemos. Podemos hacerlo solo cuando lleguemos a la equivalencia de forma con el Creador. Como una persona, un niño, no puede justificar a sus padres, porque es un estado de pequeñez, pero cuando llega al estado de grandeza y cuando tú tengas hijos puedes entenderlo. O sea, así es el orden de la creación. Decimos el creador es bueno y benefactor, bueno, pero donde estaba en la guerra y donde estaban todas las tragedias de la humanidad, el creador es bueno y benefactor. ¿Quién nos lo dice? Los cabalistas. De ellos nos lo dicen desde su estado de alcance espiritual. No que así hoy todos lo sienten, que hay que creer. No, nos dicen, llega a este nivel y lo verás. ¿Cómo es esta canción? Y no, o sea, nadie lo verá fuera de ti. Mac, mujeres. Gracias por la clase. Lo que yo entendí hoy en la forma que abrieron este tema es, de hecho, que yo soy el deseo de recibir, y hasta que yo no llegue a la fuerza del deseo de revelar que yo quiero recibir, ese punto en el que yo siento que no puedo sentir al Creador. Ese es mi movimiento de abajo hacia arriba. Hasta que yo no llegue a ese estado de reconocimiento total, también de arriba hacia abajo, no puede revelarse la luz. No puede darnos nada sin ese movimiento nuestro de abajo hacia arriba. Así es, dice Gilad, es exactamente lo que aprendemos en la apertura, que es el desprendimiento de arriba hacia abajo, para comprender cómo de abajo hacia arriba tenemos que pasar todos estos procesos que acabas de describir. Bueno, vamos a terminar con el punto 1 y verán que nos dice cómo estas dos cosas nos dice. Y estos dos, ambos se extienden necesariamente desde el Creador y necesariamente se encontraban en el pensamiento de la creación. Sin embargo, deben dividirse de la siguiente manera. La abundancia proviene de su esencia, extendiéndose a modo de existencia a partir de la existencia. Y el deseo de recibir, que está incluido ahí, es la raíz de los creados. Esto significa que es la raíz de su renovación, es decir, del surgimiento a modo de existencia a partir de la ausencia. O sea, el creador no tiene deseo de recibir. Aquí la innovación es que existe un deseo de recibir, puesto que ciertamente no existe forma alguna de deseo de recibir en su esencia. Por lo tanto, se considera que el deseo de recibir que acabamos de mencionar es toda la sustancia de la creación. O sea, lo que se creó, lo que salió de principio a fin. De este modo, todas las múltiples criaturas en todas sus innumerables instancias y comportamientos que se han manifestado y que se han de manifestar en el futuro, solo son medidas y cambios en los valores del deseo de recibir. Todo lo que hay en esas criaturas, o sea, todo lo que se recibe en el deseo de recibir impreso en ellas, se extiende desde su esencia a modo de existencia, a partir de la existencia. No es en absoluto una nueva creación, ya que no es algo nuevo. Por el contrario, se extiende de su eternidad a modo de existencia a partir de la existencia. Yesh mi yesh. ¿Cierto? Dice Mijael, así nos explica ese deseo de otorgar, porque no hablamos de su esencia. Esto proviene ya del Creador. Ben y Be, Bo, Re.
no hay deseo allí de recibir, sino que es algo que se extiende, no en forma directa, y lo explica aquí. Y el resto, todo lo que aprendemos y lo que hablamos en el artículo anterior de la paz, Baal HaSulam quiso comprobar de que se trata de un experimento de este deseo para comprobar. Baal HaSulam quiere comprobar cómo se puede llevar al creado o purificar su deseo para que la abundancia pueda entrar en él. Eso es todo el tema de la sabiduría de la Kabbalah. Gilad, bueno, cuando ya empieza a ser interesante es porque estamos llegando al final, así trabaja nuestro deseo de recibir, siempre queremos más. Nos vemos en la próxima semana. Vamos a continuar el artículo de la paz y la apertura de la sabiduría de la Kabbalah, y también continúen estando con nosotros, y quien quiere entrar al archivo, ver clases sobre el tema de Rav para que podamos profundizar. Gracias Mushi, gracias a todos los que han estado con nosotros en esta clase, y nos vemos en las próximas. I'm happy that I was created in a generation like this.